El tema que vamos a estar tratando, estableciendo fundamentos y convicciones bíblicas. Me gusta mucho este tema, porque para tener una fe sólida necesitamos tener fundamentos, ¿sí? Para tener convicciones sólidas necesitamos tener buen fundamento. Y el fundamento por excelencia en la vida de un cristiano es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan que Jesús en Mateo 7:24, Él habló algo muy importante y estableció algo que es sumamente importante para nosotros como cristianos? Mateo 7:24, Jesús está hablando y dijo: por tanto, cualquiera, no importa el estrato social que pertenezca, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Él estaba predicando el famoso Sermón del Monte. Dice, las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Fíjate, edificó su casa sobre la roca. La roca es fundamento. Cristo es el fundamento y su palabra es el fundamento, ¿sí? Y luego dice el versículo 25, este que fundó sabiamente, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó la casa. Había una razón, porque estaba bien fundamentada, porque había sido fundada sobre la roca. Mas todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica, o sea, su enseñanza, su doctrina, será semejante a un hombre insensato, torpe, que edificó su casa sobre la arena, o sea, sin fundamento, o un fundamento muy frágil. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Señor, danos iluminación en tu palabra, que podamos explicarla y mis hermanos puedan entenderla para seguir fundamentando sobre tu hermosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Uno de los grandes errores de Israel en el pasado y en 2000 años de historia en el cristianismo son las distintas etapas en las que pues el gran error fue haber dejado el fundamento de la palabra de Dios. El gran error que puede cometer un cristiano es olvidar la palabra de Dios y confesarse ser cristiano. Y pues la palabra de Dios ha sido sustituida por muchas cosas que son frágiles como la arena, como pueden ser las filosofías humanas, los pensamientos humanos, las estrategias humanas, etcétera. Bueno, este grave error de hacer a un lado la palabra, que es el fundamento en la vida de un cristiano y de toda congregación y de toda la iglesia, este error tiene a muchos cristianos y a iglesias enteras naufragando en un mar profundo de opiniones puramente humanas, quizás brillantes para algunos, pero a fin de cuentas siguen siendo las ideas y los pensamientos puramente humanos. Pero los cristianos, ¿cuántos son cristianos aquí? Los cristianos, para nosotros, las escrituras, la Biblia, son el manual de instrucciones, de principios con los que debemos de fundamentar nuestras convicciones cristianas. Fundamentamos nuestra vida personal, fundamentamos nuestra familia, fundamentamos una congregación, fundamento. Y eso nos va a dar convicciones sólidas. Para nosotros las escrituras son nuestra regla de fe y conducta. ¿Están de acuerdo con eso? Para nosotros los cristianos no podemos dejar a un lado la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestro fundamento para entonces poder tener convicciones bien sólidas, basadas en su palabra, para que cuando vengan esos vientos, esos ríos que dieron con ímpetu, lo que dijo Jesús, nuestra vida personal, espiritual, nuestra congregación, todo lo que hagamos permanezca. Muchos se están cayendo, se están derrumbando, están apostatando, están abandonando a Dios,
Es una cosa muy, muy triste. Hay un salmo, que es el Salmo 19, que nos muestra la supremacía de las Escrituras sobre las que debemos de fundamentar nuestras vidas. Yo quiero que abran sus Biblias en el Salmo 19, versículo 7. Dice así: la ley de Jehová es, ¿cómo es? Perfecta. Ok, aquí la palabra ley en el hebreo es Torah o la Torah. Y la Torah significa simplemente la enseñanza de Dios. Entonces, se lee así: la enseñanza de Dios es perfecta. ¿Sí? Esto significa que Dios nos ofrece su enseñanza de cómo debemos vivir, de qué carácter debemos de desarrollar y cómo debemos de hacer iglesia, de gobernar la iglesia, de ser participantes de la iglesia. Y la Biblia completa es la enseñanza de Dios para nosotros, para cada aspecto de nuestras vidas. Y no necesitamos más. Nos basta la palabra de Dios. No necesitamos ni la psicología, que tiene lo suyo, por supuesto, ¿no? Sin embargo, no es lo que necesitamos. Necesitamos al psicólogo de psicólogos y su palabra, que la tenemos ahí en las Escrituras. No necesitamos las filosofías de los hombres ni los pensamientos, por más brillantes que estos sean, hermanos. No, nos debe bastar la palabra de Dios. Pablo le dijo a aquel joven discípulo suyo llamado Timoteo, que era un pastor muy joven, y le dejó establecido muy claramente esto. En primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 3, fíjense lo que le dijo Pablo a este pastor: si alguno enseña otra cosa es cualquier otra cosa que no esté registrada en las Escrituras. Punto. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no le bastan la enseñanza de Jesús. Bueno, sí, Jesús dijo esto, pero yo pienso que esto. Bueno, Jesús dijo esto, pero fulano de tal dijo esto. O como dijo un predicador que escuché en cierta ocasión, dijo algo muy extraño y nos quedamos así. Dijo: sí, ya sé que aquí hay algunos estudiosos de la Biblia. Sí, esto que dije no está en la Biblia, yo lo sé, ni lo buscan, no lo van a encontrar, pero lo digo yo, dijo. Bueno, de ese calibre se están manifestando predicadores dentro de las iglesias. Lo más triste de ese evento fue que la gente le aplaudió. Ahora, fíjate lo que dijo Pablo: si alguno enseña otra cosa y no le basta, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Esta doctrina conforme a la piedad es aquella que te impulsa a amar a Dios, que te despierta el hambre de Dios. Cualquier doctrina que te despierta la avaricia hacia las cosas materiales no es doctrina conforme a la piedad. La doctrina que expande y hace crecer la piedad es toda aquella que está en la misma palabra de Dios, que nos acerca a Dios, que nos habla de Él, que glorifica a Dios. Es importante pues ese fundamento. Sigo leyendo. En el versículo 4 dice: está envanecido. Quien no se conforma, quien enseña otra cosa, está envanecido, se ha enorgullecido. Nada sabe, dice. Nada sabe y delira. O sea, enloqueció acerca de cuestiones y contiendas de palabras y mete otras cosas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Ahora, continúa ahí en el Salmo 19:7. ¿Cómo es la ley de Jehová? Perfecta, perfecta. Ahora, esa palabra perfecta, voy a hacer unas anotaciones ahí o comentarios. El hebreo tamim es la palabra que se traduce por perfecta y tiene por lo menos 5 significados. El primero es completa, o sea, se puede leer de esta manera:
la enseñanza de Dios, la ley de Jehová es completa. Significa que no le falta nada, que tiene la respuesta exacta para la problemática del corazón del ser humano. Esa es la palabra. Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa, siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer. Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo, en Masada, que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá. En Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús. En el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres. Y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023. Y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá. También significa cabal, o sea, exacta. Todo esto son como sinónimos, pero estas definiciones en el hebreo implican todo esto. La palabra de Dios es completa, no le falta nada, es cabal, es exacta, es íntegra, es decir, no le falta ningún ingrediente, es sin tacha. Todo eso significa perfección, perfecta, es decir, no tiene error porque es la palabra de Dios. Y también se puede traducir como verdadera. La enseñanza de Dios es verdadera. Y verdadera es en la Biblia sentido absoluto de la verdad. Jesús es la verdad, Jesús es la palabra. Pedro lo entendió perfectamente. Y dijo en una ocasión cuando Jesús les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Algunos discípulos ya se estaban yendo, se estaban derrumbando. Y Pedro le responde: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú, solo tú. ¿Escucharon eso? Ni fulano, ni saltano, ni magano, ni yo. No. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esa es la palabra que los cristianos estamos comprometidos y obligados a predicar. Yo puedo tener mis ideas, pero debo someterlas a la palabra de Dios y nunca someter la palabra de Dios a mis ideas, que es lo que se estila el día de hoy. El rey David dijo, que también había entendido esto, también dijo en uno de sus salmos: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. O sea, tengo la iluminación de su palabra. No necesito otro tipo de iluminación o de luces raras. No. Lámpara es a mis pies tu palabra. Pablo a los colosenses les dijo: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Por qué no dijo la filosofía de Sócrates o qué sé yo? No, nada que ver. Ahora, no digo que no lean a los filósofos, a mí me gusta leerlos, pero no son palabra de Dios. Pero la palabra de Jesús sí. Y es en la que debemos de edificar para estar bien fundamentados, y más en estos tiempos que estamos convencidos que son los finales. Y la maldad se va a seguir multiplicando. Y Jesús dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, se van a derrumbar. ¿Por qué? Porque no tienen fundamentos. Hoy en las redes sociales postean más frases brillantes, bonitas, que tienen su sabiduría, pero son de hombres. Y fulano de tal le ponen. Y a veces hasta me incluyen a mí digo alguna cosa y luego: Chuy Olivares. Pues mejor pongan un versículo, porque es la palabra de Dios.
Y bueno, respetamos a los hombres de Dios, ¿verdad? Pero de nosotros nos salió la palabra. Jesús es la palabra y Jesús está en nosotros y somos responsables de predicar esa palabra. Ahora, ¿por qué estos hombres antes mencionados hablaban así de la palabra de Dios? ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que la palabra de Dios era perfecta. Por eso hablaban así. Ellos hablaban así de la palabra porque sabían que era completa, cabal, íntegra, sin error y era verdadera. Por eso hablaban de la palabra. Sigo en el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. Y luego añade, que convierte el alma. Fíjate, esta palabra convertir es muy importante porque significa transformar, significa restaurar y también tiene la idea de refrescar. Es decir, la palabra de Dios es la única que tiene el poder para transformar a una persona. ¿Cuántos dicen así es? Es la única. La palabra de Dios es la única que puede restaurar a una persona. Cuando oímos la palabra, nosotros solemos decir, Dios me habló, porque sabemos que es algo tan poderoso que penetró, como la misma Biblia dice, ¿no? Que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del ser humano, que la persona cuando lo oye por primera vez suelen decir, algo le dijiste al predicador, ¿verdad? Está hablando de mí. Eso es muy común. La palabra de Dios entonces debe ser oída, porque según Pablo en la carta a los Romanos dijo que la fe es por el oír. O sea, la fe sustentada, la fe genuina, la fe que salva, la fe que fortalece, la fe es por el oír. ¿El oír qué? La palabra. ¿Notan cómo la misma palabra hace el énfasis necesario? Énfasis que tú, que yo y que todos los que decimos cristianos necesitamos plantarnos sobre esa palabra, amar la palabra. En 1 Tesalonicenses 2:13, Pablo dijo lo siguiente: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que, fíjense, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, ¿qué predicaban los apóstoles? La palabra de Dios. Dice, esa palabra la recibisteis no como palabra de hombres o como si su origen fuera en mí, diciendo Pablo, o en Pedro o algo. No como palabra de hombres, sino según es en verdad que la palabra de Dios. Ahora fíjense lo que viene a continuación, la cual, la palabra de Dios, actúa en vosotros los creyentes. Esa palabra actúa significa literalmente obra dentro del corazón, del espíritu, de manera eficaz en el interior del ser humano. Por eso Pablo una y otra vez insistía, y todos los apóstoles y Jesús más dijo, el que oye mi palabra y la hace, lo voy a comparar a un hombre sabio, prudente, que edifica bien, porque cuando vienen los problemas de la vida le dan con ímpetu, pero se mantiene. Ahí está la importancia. Entonces, ¿cómo vamos a fundamentar? Con la palabra de Dios. Y de ahí surgen las convicciones sólidas de las que vamos a hablar el día de mañana, si Dios nos permite. Continúa en el Salmo 19. ¿Cómo es la ley de Jehová? Perfecta, que convierte, que transforma, restaura, refresca el alma. El alma. El alma habla de la mente, habla del interior de la persona, de la conciencia de la persona. Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2 dijo lo siguiente: no se conformen a este siglo, o sea, no se amolden a la manera de pensar y de vivir de la gente de este mundo. Eso es parafraseando. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, de su mente, de su intelecto.
para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero para que esa alma se vaya convirtiendo, ¿qué necesitamos? La palabra, que es la única, según la misma palabra, puede convertir el alma, puede transformar nuestros pensamientos. Y al transformar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, cambia nuestra conducta. Dios dijo: mis pensamientos no son los suyos, los míos son más altos que los suyos. Así están, como el cielo está de la tierra, así son de altos mis pensamientos más que los suyos, por más brillantes que sean. Por consiguiente, Dios jamás se va a rebajar al nivel de pensamientos de los hombres. Nosotros somos los que tenemos que elevarnos al nivel de los pensamientos de Cristo. Pablo habló, nosotros tenemos la mente de Cristo, pero para tener esa mente de Cristo necesitamos la palabra, el fundamento, la palabra de Dios. Esa es la razón por la que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4:1. Fíjense lo que le dijo: te encarezco, Timoteo, o sea, te pongo de testigo a Dios, lo pongo te pongo frente a Dios cara a cara. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjate lo que le dice en el versículo 2, que prediques, ¿qué? La palabra. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, en todo momento. Nunca se me olvida un evento que sucedió, un problema allá en Guadalajara en el que estaba afectando algunas iglesias. No quiero dar detalles, nada más el comentario es que pues nos convocaron a un buen número de pastores de la ciudad para darle solución, que Dios nos iluminara. Entonces pues nos reunimos y oramos y empezaron a hablar. Entonces yo dije: ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto, pastor. Les dije: miren, si queremos un resultado efectivo y bíblico respecto a este tema, este problema, necesitamos consultar qué dice la Biblia al respecto. Y en eso un pastor dice: ay, Chuy, tú todo lo quieres resolver con la Biblia. Casi me da un infarto. Le dije: pues ni modo que con el libro del Mormón o sea, ¿cómo le dije? Somos cristianos, somos pastores. O sea, no puedo creer lo que me estás diciendo. No, es que también nosotros tenemos ideas. ¿Ideas de qué? El problema era grave de inmoralidad. Y la Biblia habla bastante sobre eso, ¿sí o no? Pero nunca se me olvidó eso. Eso hace ya como unos 20 años. Pregúntenme cómo está la iglesia de ese pastor. Ya se imaginan. Desastre. Vinieron los vientos, llegó la pandemia. Y adiós. Hermanos, esto es serio. Debemos de tomar la palabra con la seriedad que debemos. Por eso Pablo le dice: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Redarguir significa confrontar con la verdad las conductas erradas. Y el día de hoy a muchos cristianos no les gusta que se les hable la verdad. Ay, aquí hablan muy duro, aquí hablan muy fuerte. Esa es la generación cristiana de cristal. O sea, son muy frágiles, son como hechos en China. Una sola vez y hasta papel de China es tan fragilito, tan delgadito que así parece. O ya no puedes redarguirlos porque ya me voy. Uno dice: bueno, entonces ¿cómo está el asunto? ¿Sí? Redarguye, dice, reprende, menos. Muchos pastores no están cumpliendo con su tarea y nada más endulzan sus palabras para tener a gusto a la gente.
No, hermanos, un pastor, un maestro de la Biblia no está para agradarles a ustedes, está para guiarlos, para dirigirlos en los caminos de Dios. Porque la Biblia dice que nosotros los pastores vamos a dar cuenta de ustedes. Yo no quisiera que aquel día, a ver, el que sigue, y dice Pedro, sigue el Chuy Olivares, a ver, pásale. Y luego, ay Señor, a ver, ¿qué hiciste con mi palabra? Bueno, Señor, tú sabes. Ya ves cómo decían que, pues, que era muy exagerado, que era muy, muy fuerte, así que, entonces pues le bajaste ¿qué? ¿Para tenerlos contentos? No, hermanos. Y Pablo jamás estaba en su mente todo eso. No, dice en todo tiempo, redargúyeles, repréndeles, exhórtales. Y lo dice con toda paciencia. Yo venía platicando con Cristian. En este junio pasado de este año cumplimos 40 años de haber iniciado Casa de Oración. Y no hace mucho una hermanita me dijo, ay pastor, usted es muy impaciente. Yo dije, ¿de veras? ¿Después de 40 años soy impaciente? No, si hubiera sido impaciente me hubiera ido. Pues ¿quién aguanta tanto vejerío rebelde? Pero hay una instrucción aquí. Mira, todo esto, Timoteo, pues, redargúyeles, predícales la palabra, repréndelos, exhórtalos, también anímalos, dirígelos, pero tienes que tener mucha paciencia, así como Dios la tiene contigo. Conmigo Dios ha sido muy paciente. Yo debo ser paciente como pastor. Vámonos al Salmo 19 de nuevo. ¿Cómo es la ley de Jehová? Perfecta, que convierte el alma. Y luego dice, sigue diciendo en el versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel. Testimonio es la aseveración de algo que dijo Dios, que es certero y verdadero. Entonces, ¿cómo es el testimonio de Dios? Es fiel, pero es certero. O sea, no se equivoca. Y verdadero. La palabra de Dios es el testimonio certero y verdadero de quién es Él. Todo lo que dice Dios mismo acerca de Él es certero, Si dice que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, Él las conoce. Si dice que Él está en todo lugar, que Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Si dice que Él sabe todas las cosas antes de que sucedan, Él las sabe. Ahora, todo eso que acabo de mencionar es para temas muy amplios, ¿no? Pero todo eso que dice la palabra me fundamenta para un episodio como el que hoy, por ejemplo, está viviendo Estefano. A mí me bendijo mucho el video que subieron, porque yo mantengo mucha comunicación con Alan y con Armando, y cuando me dan la noticia y me comparte el video, a mí me bendijo mucho. Estefano estaba aquí parado. No sé cuántos de ustedes estuvieron. ¿Se fijaron cómo habló? O sea, con un aplomo. No, hermanos, el Señor solamente, mira, el fundamento es el que te va a ayudar para momentos como ese. A mi esposa hace un año le dio cáncer en un seno. Y son noticias fuertes, pero es más fuerte la palabra de Dios. Es más, hay algo que viene en ese momento, la gracia de Dios fundamentada en la palabra, te hace sólido. Sí, lloras, sientes tristeza, pero estás sólido, estás firme, estás fundamentado. Entonces, ¿cómo es el testimonio de Jehová? Es fiel, significa confiable. O sea, si Dios dice algo, debemos de confiar. Si algo le ofende a Dios, es dudar de lo que Él dice. Si algo le ofende a Dios, es dudar de lo que Él dice. Lo que Dios nos ha dicho en su palabra es firme, certero, confiable y estable. Por eso, si fundamentamos en la palabra, estaremos firmes, confiables y estables, hermanos.
Vemos entonces que la palabra de Dios nos da un sólido fundamento en nuestras vidas y como congregación, como iglesia. Y nos da convicciones sólidas sobre las que podemos construir nuestras vidas. Sigo en el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Y miren lo que continúa. Que hace sabio al sencillo. Aquí la frase hace sabio significa literalmente hace hablar y actuar con sabiduría a alguien, en este caso al cristiano, al creyente. O sea, la palabra de Dios transforma de tal manera al hombre más sencillo que sabe comportarse, sabe hablar las palabras correctas en el momento correcto. Hay mucha gente que puede tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, fíjense, pero no tener sabiduría. Y sueltan un montón de versículos que a veces no van en ese sentido. O sea, está bien el conocimiento, pero la sabiduría es como una prima hermana. ¿Se acuerdan que la gente se sorprendía del apóstol Pedro? Decían, ¿y dónde habla este? Con esa sabiduría sabemos quién es, sabemos que es el vulgo, o sea, sabemos que es gente sencilla, pero ¿cómo habla? ¿Por qué? Porque habían abrazado la palabra de Jesús, habían abrazado la doctrina de Jesús. Y cuando un hombre sencillo, cuando una mujer sencilla hablan la palabra de Dios con esa sabiduría que es sencilla pero a la vez es muy profunda, es muy impactante, hermanos. Mi mamá, que ahorita ya está con el Señor, era una mujer muy sencilla. Y una me comentó, ay hijo, pues yo no sé mucho de la Biblia, pero pues yo amo al Señor. Sí, mamá. Y ella a veces la oía que hablaba y comentaba, ay, pues yo no sé mucho de la Biblia, pero yo sí creo en el Señor y su palabra. Y decía, una vez llegué yo a mi casa, todavía no me casaba en ese tiempo, y ella no me vio cuando yo iba llegando y ella estaba hablando con una vecina. Entonces había mucha gente y así las dos direcciones, y yo me detuve y mi mamá no me percibió, pero yo me le quedé viendo así a 1 metro y estaba oyendo a mi mamá cómo le estaba compartiendo a la señora. Yo me quedé, dije, wow. Y yo miraba el rostro de aquella mujer a la que le estaba compartiendo y estaba, sí, quiero entregar mi vida. Sí, y mi mamá, no, sí, porque mira. Al final, ya después se oró por la señora, le dijo, oye mamá, yo te oí hablar y hablaste. Dice, ay hijo, yo no sé dónde me salían tantas cosas de todo lo que había acumulado de la palabra. Y como tenemos el Espíritu Santo nos guía. Y de una mujer sencilla decía muchas cosas muy tremendas. Pero aquí hay algo más que quiero compartirles. Miren, por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 98, Salmo 119, versículo 98, fíjense lo que dijo el rey David. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Porque según el mundo es, si alguien te hace algo, pues tú devuélvesela, ¿no? Pero te haces cristiano y de pronto te encuentras con aquella enseñanza de Jesús. Si alguien te da una mejilla, ponle la otra. Y ahí hay un choque, ¿no? O dices, no, ¿cómo? Si a mí toda la vida me enseñaron a que no te dejes. Y hasta tu papá, cuando llegabas llorando de la escuela, ¿y por qué vienes llorando? Es que un niño me pegó. Pues usted también pégale, no se deje. Fíjense qué mala onda, ¿no? O sea, qué falta de sabiduría. ¿Cómo decirle a un niño, véngate? Sin embargo, así crecimos, sin Dios, sin sabiduría, y nuestros padres, pues, bueno, al menos los míos no conocían a Dios. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Fíjate, siempre están conmigo.
Versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido. O sea, había un entendimiento de todas las cosas de la vida. Porque tus testimonios, o sea, su palabra, son mi meditación. Y luego miren lo que dice: más que los viejos he entendido. ¿Por qué? Porque he guardado tus mandamientos. Yo conozco en la actualidad jóvenes, estoy hablando de algunos quizás hasta adolescentes, y algunos jóvenes de 18, 20, 21 años que crecieron ahí en la iglesia, nacieron allí. Yo le venía comentando a Cristian que en 40 años he tenido la bendición y el privilegio de haber casado con los primeros que se convirtieron, que hoy son algunos de los pastores de casa de oración, y después me tocó casarlos, y luego empezaron a tener sus hijos y me tocó presentárselos al Señor, y luego esos hijos crecieron y me tocó casarlos, y luego esos ya tienen sus hijos y ya me tocó presentarlos. O sea, ya soy abuelo. Y es una bendición. Y yo a veces oigo a jovencitos hablar de una manera que yo digo, no cabe duda lo que puede hacer la palabra de Dios en quien sea. Pero hay algo que quiero mencionar, porque dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí hay algo bien interesante. El sencillo, aquí la persona sencilla, en el hebreo es la palabra patá. De patá se deriva la palabra patán. Y esta palabra tiene dos significados. Uno en sentido moral, que es torpe. Aquí el sencillo es pata o patán, castellanizado, y significa torpe, ignorante, seducible, falto de entendimiento, o sea, simple. Ahora, ¿qué hace la palabra de Dios? En el torpe, en el ignorante, en el seducible, en el falto de entendimiento, en el simplón. ¿Conocen gente simplona así que tú dices, ay, que tú dices, ay, no puede ser que diga esto delante de los demás, no puede ser que sea tan imprudente o que tenga comportamientos patanes? ¿Conoce gente patana? No volteen a ningún lado. Ahora, en sentido negativo, significa engañador, alguien que tiene comportamientos como codiciosos y que su codicia lo lleva a tener acciones de un patán. ¿Sí? Es alguien alzado, soberbio, que tiene conductas de desprecio hacia otros, y tú dices, híjole, es un patán. Bueno, fíjate, la palabra de Dios, según la misma palabra de Dios, tiene el poder para quitarnos lo patán. Gloria a Dios. Nomás uno la creyó. O sea, tiene el poder para quitarnos lo torpe. Y nos empieza a enseñar a sabernos conducir con propiedad, a saber hablar, a ser prudentes, a usar la inteligencia espiritual, a hablar con sabiduría a los hijos, a la esposa, al esposo. Todo eso produce la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo no vamos a estar bien fundamentados si lo obedecemos? Tiene el poder de quitarnos lo torpe, lo ignorante, lo frágil, lo voluble que somos. ¿Sí? La falta de entendimiento nos empieza a dar entendimiento, nos va quitando lo simplón y nos va haciendo que corrijamos conductas engañosas, codiciosas, soberbias.
lisonjero, o sea, todo lo que tiene que ver con conductas que le desagradan a Dios. Por eso la importancia de abrazar la palabra de Dios. Y que cuando la leamos, no la leamos así. Mire, yo no tengo nada en contra de esos programas o proyectos de la Biblia en un año, ¿verdad? Y entonces la gente agarra y dos capítulos de Salmos, y en un año ya leyeron la Biblia. A ver, pero explícame algo. Ay, pues es que no sé mucho, pero pues ya la leí todo el año. Está bien, pero yo voy más a lo que la misma palabra de Dios dice, o sea, que la meditemos, que la leamos pausadamente, que le pongamos atención a los verbos. Por ejemplo, Jesús dice, todo aquel que oye mi palabra y la hace, ahí está el verbo hacer. Todo aquel que oye mi palabra y no la hace, porque el verbo es acción, ¿cierto? Entonces, leer la palabra con ese detenimiento, no llevamos prisa, no llevas prisa. Y es mejor, es como cuando te estás comiendo algo delicioso, pues no te lo quieres acabar así sin saborearlo, ¿verdad? Que no, saborea la palabra de Dios, medítala bien. Entonces la palabra de Dios nos enseña a hablar y actuar con sabiduría, con prudencia, con inteligencia espiritual, con entendimiento. Por ejemplo, sucede algo difícil de digerir, una situación apremiante o hasta trágica en ocasiones. Y hay dos maneras de reaccionar. Una es que tus emociones se te desborden y empiezas a decir, ay, Señor, ¿dónde estás cuando más te necesito? Y le empiezas a reclamar. No se ha ido, Él ha estado. Lo que pasa es que a ti te desbordó la emoción o el sentimiento negativo o la inseguridad, la intranquilidad, y ya no controlaste tu lengua y le empiezas a reclamar a Dios. No, pues si no haces esto ya no te sigo. No, espérame, es que tú no le haces un favor a Dios en seguirlo. Él te hace el favor de revelarse a ti y para que tú le sigas por tu bien, por tu salvación, por tu conversión, por tu restauración, por tu consolación. Pero no podemos dirigirnos a Dios de maneras imprudentes, sin sabiduría. Ahora, ¿qué te da todo esto? La misma palabra de Dios. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, aquellos que conforme al propósito de Dios son llamados. Ahora, fíjate, allí aparece un verbo al principio de Romanos 8:28. ¿Cuál es el verbo? ¿El verbo qué? Saber. Bueno, lo contrario a saber es ignorar. Bueno, pues muchos no saben. Pablo dice, y sabemos, o sea, los que tienen el conocimiento. ¿Y cómo se viene ese conocimiento? A través de la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios de ustedes? Bueno, entonces tú tienes que saberlo. Que todas las cosas ayudan para... Aquí todas las cosas en el griego se implica cosas buenas y cosas no tan buenas. Cosas agradables y cosas trágicas. El problema es que nada más asociamos lo bueno. Y cuando viene una prueba fuerte que nos sacude, no la recibo. Y esa doctrina no está en la Biblia, eso no la recibo. ¿Se imaginan a Job diciendo no la recibo? O a Jesús mismo, su tragedia en la cruz, no la recibo, la rechazo. No, nada que ver, hermanos. Eso no es bíblico, de verdad. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Pero qué te da la confianza? Su palabra, estar fundamentado. Entonces, no todos saben, son ignorantes. Entonces, cuando les vienen las cosas de la vida, los ríos, los vientos que dan con ímpetu contra aquella casa, se caen.
Se derrumban. Yo he enterrado un montón de hermanos a través de estos 40 años de pastorear. Y pues algunos tienen familiares cristianos, otros no. Y los no cristianos se quieren tirar al hoyo. Sí, los tienen que andar agarrando. O sea, se les viene todo abajo. Nunca reflexionan en que para nosotros el vivir es Cristo y morir es ganancia. Todas esas reflexiones dan sabiduría. Pues el sabio Salomón dijo: es mejor ir al funeral que a la fiesta. Y todo el mundo va a la fiesta y no quieren ir al funeral. O sea, todo al revés. ¿Por qué? Porque en el funeral el corazón se enmienda, porque dices: híjole, un día me va a tocar. No, sí o sí me va a tocar. Por eso cuando se muere algún hermano, no, pues me doy vuelo allí con la palabra de Dios. Y tiene un impacto fuerte, bien tremendo. Todo eso es el fundamento de la palabra de Dios. Ahora, volvamos al Salmo 119, versículo 8. Vamos ahora al versículo 8. Continúa diciendo: los mandamientos de Jehová son rectos. Mandamientos, fíjate. ¿Cómo son los mandamientos de Dios? Rectos. Los mandamientos son sus estatutos, son los principios divinos. Ahora, ¿cómo son sus mandamientos? Rectos. Rectos aquí significa razonables. Fíjate, esto es bien interesante. Los mandamientos de Jehová son razonables, son justos. También significa eso. Son rectos, derechos. Es decir, mira, los mandamientos de Dios no son para molestarnos, ni para tenernos así con el pie en el cuello. No. Los mandamientos de Dios son dados por Él para bendecirnos. Muchos lo ven como una simple prohibición, pero va mucho más allá en muchos de los mandamientos de Dios de simples prohibiciones. Va mucho más allá. Por ejemplo, cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no robarás. O sea, nosotros lo leemos: no robarás. Y dices: ay, bueno, pero no dirás falso testimonio. O sea, se ven como prohibiciones así tajantes. Pero detrás de esa prohibición, hermano, el que roba lo van a meter a la cárcel. Y luego la esposa, si es un varón, va a padecer hambre. ¿Y sus hijos? O sea, detrás de esa prohibición hay toda una prevención. O sea, cada mandamiento, por más pequeñito que sea, por eso Jesús dijo: ni una tilde ni una coma pasará, todos tiene que ser cumplido. Entonces, más que prohibiciones, son detrás de esa prohibición está toda una protección. Y todo eso nos es dado por la palabra de Dios. Por eso dice que son rectos, que siempre nos guiarán a lo bueno, siempre. Lo justo, lo recto. Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que no podemos hacer. Yo me acuerdo de recién convertido que leí ahí en Primera de Juan, donde el apóstol dice que guardemos sus mandamientos y que el que le ama guarda sus mandamientos. Y luego dice: y sus mandamientos no son gravosos. Yo cuando leí eso en mis inicios de cristiano, yo dije: ay, no, pues sí cuestan. ¿Cómo que no son gravosos? No, sí es difícil. Oye, uno viene del mundo acostumbrado a odiar, acostumbrado a amargarse, acostumbrado a mentir, y luego de pronto te enfrentas con la palabra de Dios que te desnuda y tú dices: híjole, soy bien mentiroso, soy bien todo. Señor, ayúdame. Entonces empiezas en ese proceso de ir hacia la madurez, de ir creciendo en el Señor, y te enfrentas con mandamientos y no son gravosos porque estamos aprendiendo a amar a Dios. Pero cuando más conocemos a Dios, más amamos su palabra y nos va costando menos. ¿Se acuerdan cuando Jesús les está hablando del perdón?
Y Pedro dice, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús lo dice, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, ya es una manera de que tampoco significa 490 veces. No, porque el que llega a perdonar 490 veces ya aprendió, ¿no? O sea, significa tienes que ejercitarte. Y créanmelo, yo se los puedo decir, para mí es más fácil perdonar ahora que cuando yo inicié en el camino de Dios. Porque cada vez más entiendo cómo Él me perdonó a mí. Y Pablo dijo, de la manera que Cristo os perdonó, así perdonen ustedes. Entonces, fíjate, de la manera que Cristo os perdonó. Ok, ¿cómo me perdonó? A ver, entonces reflexionas. ¿Cómo me perdonó? ¿Me merecía el perdón? No. Entonces fue un regalo, fue por gracia, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a perdonar al que te ofendió? Ah, no, pero es que usted no sabe lo que me hizo. No, espérame. Yo no estoy preguntando qué te hicieron, sino, ¿merece el perdón aquel que te hizo lo que te hizo? No, ¿verdad? Pero ¿cómo te perdonó Cristo? ¿Te lo merecías? No. Entonces te perdonó por gracia. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? A perdonar de la misma manera que Él te perdonó. No se lo merece ni tu ex, ni tu suegra. No lo merece como nosotros no lo merecíamos. Pero como fui perdonado, de esa misma manera debo perdonar. Dale un aplauso al Señor. Por eso dice en el Salmo 19, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Ahorita tuvieron una expresión de gozo. Se vio su rostro. O sea, se vio que entendieron. Ahora falta entrar en el terreno de los hechos. Y tenemos muchas oportunidades para vivir la palabra. Quiero irme hacia el final. Salmo 19, versículo 8. El precepto de Jehová es ¿qué? Es puro. ¿Sí? Puro habla de claridad, de sinceridad. Y Dios nos habla con mucha claridad. Y es completamente verdadero y sincero en lo que Él nos dice. Dios no se anda con ambigüedades o con doble discurso, no, Él nos habla claramente. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4:1 dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, ¿cómo habla el Espíritu? Claramente. Por eso, cuando escuches hoy, si escuchareis hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque Él nos habla con claridad. Y la manera de hacer sólida nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, todo lo que hagamos es si oímos y hacemos la palabra. Ese es el desafío, no solo de oír, porque oír y no hacer es fundamental sobre la arena. Vienen los vientos y dan con ímpetu y abajo. Sigo en el Salmo. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Por consiguiente, buscar soluciones y respuestas fuera de las Escrituras es como pedirle un consejo a Judas. ¿Sí? No podemos ni debemos. Bueno, sí podemos, pero no debemos. Y hay quien busca el consejo del hombre. No, busca el consejo de Dios. Si queremos consejos, no busquemos el consejo del hombre en sí, sino el hombre versado, entendido en la Escritura, que te pueda dar un consejo de Dios. Pero sobre todo vayamos a las Escrituras. Ahí están las respuestas. Amén. Concluyo con una paráfrasis allí del Salmo 19. La enseñanza de Dios es perfecta, es completa, cabal,
íntegra, sin tacha, verdadera, que convierte, o sea, que transforma, restaura, refresca nuestras almas, nuestros corazones, nuestro interior. El testimonio de Jehová es fiel, es certero, verdadero, confiable y estable. Y me hace sabio, por más patán que sea. ¿Sí? Me enseña a hablar y actuar con sabiduría. Me quita lo patán, me quita lo torpe, me quita lo imprudente, lo ignorante, lo voluble, lo simplón. Cambia mis conductas, va corrigiendo mi corazón respecto al dinero, respecto a las ofensas, respecto a los enemigos. O sea, me transforma, porque sus mandamientos son divinos, que detrás de ellos buscan mi beneficio, no son simples prohibiciones. Y esto alegra mi corazón. Esto alegra nuestro corazón, porque el precepto de Jehová es puro, es claro y sincero, y más claro que el agua no nos pudo haber hablado el Señor en esta noche. ¿No es cierto? Dele otro aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Debemos aprovechar el tiempo de libertad que tenemos en este país, hermanos, de estudiar, de leer la Biblia. Hay países donde se prohíbe. Yo he estado en países donde se prohíbe, es delito de muerte. He estado en países musulmanes predicando, pero así en sótanos, así, porque si nos agarran. Empezamos una vez una reunión en Marruecos, precisamente, y empezamos a cantar, y uno de los que estaban dirigiendo ahí eran puros misioneros de muchos países latinos, y estaba yo junto con otro amigo que por cosas de Dios llegamos ahí. Nosotros estábamos en España y nos dijeron: ¿no quieren ir a Marruecos? Pues si es de Dios, sí. Dice: nada más que ahí pues si nos agarran cuello. Dijimos, pues nos reímos nerviosamente, pero fuimos. Y me acuerdo, no se me olvida, que el pastor que estaba allí presidiendo, cuando empezamos a cantar, se subió así a una plataformita que había y dijo: más despacio. Y uno con ganas de, como aquí, ¿verdad? Así, imagínate cantar Sublime Gracia, así, sublime gracia. Híjole, no, tú la quieres aventar, ¿no? Es una libertad que muchos no tienen y que nosotros tenemos. No hay que esperar que nos prohíban, ¿verdad?, para acumular la palabra de Dios en el corazón. ¿Puedes levantar tus manos a Dios y decirle: Señor, te doy gracias? Te doy gracias por tu palabra. Jesús, eres la palabra. Tu enseñanza es como ninguna, Señor. Es pura, limpia. La intención de tus mandamientos es bendecirnos, Señor. Ayúdanos a fundamentar nuestras vidas en ti, Señor. Tu palabra es la roca. Tu palabra es el fundamento sobre el cual vamos a edificar. Cristo, nuestra roca eterna. Gracias, Jesús, porque nos dejaste tu palabra, Señor, y en ella está nuestra delicia, porque es lumbrera nuestro camino, es consuelo en la adversidad, es lo que nos hace sólidos, Señor, y nos va dando convicciones, porque los tiempos de maldad se han multiplicado y el amor de muchos se enfriará, pero serán aquellos que no tenían convicciones, que no tenían fundamentos. Padre, te pedimos, Señor, que ninguno de los que está aquí en este recinto o que nos escuchan se pierda, Señor. Se alejen y el enemigo los desvíe y tuerzan su camino, Señor, por dudar de ti o por tantas cosas. Pedimos, Señor, que tu gracia nos sostenga y que cada vez que abramos tu palabra, tú nos ilumines en ella,
nos reveles, alimentes nuestro espíritu. Oramos por Alan como pastor, los demás pastores que predican tu palabra en esta congregación, que siempre prediquen tu palabra, Señor. Que sean tus palabras y no las palabras ni las ideas de un hombre o de ellos mismos o de nosotros mismos, Señor. Porque si honramos tu palabra, tú honrarás al que te honra, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Bendice a mis hermanos, dales el gozo de la salvación y el gozo que produce el escuchar y entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Otro aplauso al Señor, hermanos. Que Dios les bendiga.